Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Segunda y última parte del estudio de María, hermana de Aarón y Moisés, joven virtuosa, mujer insensata. Por Débora Arita, de la ciudad de Santiago de Querétaro, México. Hola, ya volví otra vez. Si no me habían escuchado antes, me vuelvo a presentar. Soy Debbie Arita. Y esta es la parte 2 de los audios de Miriam o María, la hermana de Moisés. Ahora vamos a hablar de Miriam 2.0 o Miriam versión adulta, la cual no debemos seguir su ejemplo, o si seguimos su ejemplo, es de manera en la que aprendamos de sus errores. ¿Puedo ser su guía? Tengo un poco de experiencia en ese terreno. Claro, si consideras el fracaso como experiencia. Muy bien, nos quedamos que Miriam o María era una mujer virtuosa, una joven llena de dones y llena de gracia del Espíritu Santo. Pero en esta versión de Miriam, en su etapa adulta, realmente tuvo muchos problemas con seguir a Dios. Y esto es porque, a pesar de que ella era un instrumento de guía para el pueblo de Israel, tuvo envidia, tuvo celos de Moisés y Aarón. ¿Y por qué tuvo miedo? Porque tenía miedo de que Dios le quitara ese liderazgo que él le había dado. Y créanme, ciudadanos, todavía no han visto nada. ¿Y por qué pasó esto? Recordemos que el liderazgo es una virtud que Dios nos da. Y cuando no ponemos a Dios como guía principal para guiar a las personas, nos desviamos y hacemos todo con nuestras fuerzas. Y tú dices, ¿cómo es que le pudo pasar a Miriam? Si Miriam pues tenía a Dios. Como habíamos dicho, Miriam ya no tenía a Dios como el principal en su vida y eso afectaba a la manera de guiar al pueblo. Pero la otra, que también yo creo que puede llegar a influir incluso para nosotros los más jóvenes, es lo que pasa alrededor de nuestras vidas. Este será el fin de Wakanda. ¿Y cómo lo podemos describir así? Si leemos a lo largo de Éxodo, Levítico y parte de Números, podemos ver que el pueblo de Israel era un rebelde, que hacía cosas que estaban fuera de lo que Dios había mandado. Y un evento que es súper importante, aunque no se menciona a Miriam directamente, podemos asumir que ella también lo hizo. Y es cuando se construyó el becerro de oro. Y tú dices, ¿cómo? Bueno, sabemos que Miriam era profetisa, pero al ya no tener a Dios como principal en su vida, empezó a guiar mal al pueblo. En sus rostros solo vio dibujado horror. Porque pudo perfectamente haber dicho al pueblo de Israel que lo que estaban haciendo estaba mal, que Dios era el único que debía estar en su vida y no debían construir imágenes y esperar a que Moisés bajara con las tablas de los 10 mandamientos. Pero no lo hizo. Al contrario, yo hasta pienso que incitó al pueblo a crear el becerro de oro. Esto nos puede llegar a pasar, quieran o no, incluso más a nosotros los jóvenes. Cuando estamos rodeados de tantas cosas que no son conforme a Dios, y esto nos va a pasar todos los días, tendemos a pensar que lo incorrecto es correcto. Por eso es importante seguir teniendo a Dios en nuestras vidas, que Él sea el guía de nuestra vida. Y otra cosa que Miriam cometió mal, se narra hasta Números, porque en los demás libros y parte de Éxodo no se narra exactamente a Miriam, solo se narra lo que pasó con el pueblo de Israel, que obviamente fue partícipe, como lo de las quejas, como que no querían obedecer a Dios y etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí es cuando vemos un error y es no saber controlar la lengua y no saber callar en los momentos adecuados. ¿Y por qué pasó esto? Por temor a perder el liderazgo. ¿Esto dónde pasa? En Números capítulo 12, desde el versículo 1, el cual dice: Y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado una mujer etíope. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y oyólo Jehová. Guau, aquí decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué empezaron a hablar contra Moisés? Porque tuvieron envidia. Esto está fuerte, porque estaban hablando mal del bendecido de Jehová. Y eso no significa que ellos no eran bendecidos, pero sabemos que Moisés era el líder del pueblo de Israel. Y Miriam había cometido algo muy grave, porque no podías ni siquiera pensar mal de los ungidos de Jehová. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y tú dices, bueno, no creo que haya sido tan grave la consecuencia. No, gente. Dios castiga a los que atacan a su siervo. Aunque no le hayan atacado físicamente, Dios castigó gravemente a Miriam ante esta situación. Y esto lo podemos ver en
en Números capítulo 12, versículos 4, 5, 9 y 10, el cual dice: Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: Salid vosotros tres al tabernáculo del testimonio. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y púsose a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ellos ambos. Y en el versículo 9 y 10 dice: Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos y fuese. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí María era leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí estaba leprosa. ¡Uy, qué horror! Muchos pensamos, ¿por qué no castigó a Aarón? Sí lo castigó, y se narra después en otros libros y capítulos, pero ahorita enfoquémonos en Miriam. Miriam fue leprosa. El castigo fue lepra. Para Dios, la lepra es una enfermedad relacionada a la impureza y el pecado. ¿Y qué debían hacer los israelitas? Salir del pueblo de Israel a las afueras a que fueran limpios. Esto es grave, ¿no? Dios apartó a Miriam de su pueblo. Dios la alejó de su pueblo. ¿Qué nos hace pensar esto? Que nuestro pecado nos puede alejar de Dios. Nos puede apartar de lo bueno que Dios nos ha ofrecido. Y aparte, Dios no perdonó luego a Miriam. Porque aquí no se narra en la Biblia, pero parece que Miriam no se arrepintió de lo que había hecho con Moisés. Porque Moisés fue el que rogó por Miriam, pero Miriam no se narra que ella se haya arrepentido. ¿Qué nos hace enseñar también esto? Que debemos humillarnos ante Dios, pedir perdón, porque Dios es misericordioso. Dios es un Padre bondadoso, así que debemos arrepentirnos. Pero también hay que entender la otra cara de la moneda. Dios es un Padre bondadoso, pero también al ser un Padre, Él castiga. Aunque te arrepientas, eso no te puede liberar del castigo. Hay que asumir nuestras consecuencias si es que sabemos que hicimos mal. Por eso debemos aprender de Miriam, que no debemos alejarnos de Dios. No debemos quitar a Dios como el principal guía de nuestra vida, porque si no podemos ser apartadas de Él. Podemos alejarnos de lo bueno que Dios nos está ofreciendo. Y ya no ser como esa mujer virtuosa que nos había narrado la Biblia antes, sino ser insensatas, imprudentes y guiar mal a los elegidos y a las nuevas almas que Dios ha traído a su iglesia. Esa es una historia de origen brutal. Así que bueno, espero les haya enseñado un poco, hermana. Sé que es un poco duro ya en la segunda parte, pero es bueno saber y aprender sobre todo lo que Dios nos da, lo bueno y lo malo. Así que espero verlas de nuevo. Adiós. Esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación. Y si te ha bendecido, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.